Hola de nuevo. Hoy les traigo el capítulo 4 y la segunda parte de Shumatsu reacciona a Demon Slayer. El capítulo 5, Shumatsu reacciona a Rango S, se los traeré más tarde. Eso es todo, nos vemos el lunes o el martes. Me encontraba observando a mis invitados, pensé en hacerlos reaccionar a los demonios del mismo universo que ayer. Sin más duda, los teletransporté a la sala de cine sin avisar. Zeus, aún no me acostumbró a esto. Dijo en tono cansado mentalmente, tenía absolutamente nada de su anterior poder, y eso le frustraba. Estaba igual de amargado que otros dioses de la sala. Pero aún así, no podrían hacer nada en esta situación, su única opción es mantenerse a raya. Poseidón fue el primero en moverse a su ya cómodo sofá de siempre, los demás también lo siguieron, cada uno sentado en su lugar habitual, como si ya estuviera designado. Hermes. ¿Veremos un universo diferente o al mismo? Guardián. Al mismo universo que el anterior. Lubu. ¿Veremos más sobre aquellos pilares? Guardián. Nope, hoy veremos a su contraparte, los demonios. Beelzebub. Interesante, ya quiero ver qué tal son estos demonios. Thor. Pienso lo mismo, señor Beelzebub, espero que sean tan fuertes como los anteriores guerreros. Hades. Espero lo mismo, aunque no soy partidario de sus acciones al atormentar a otros, sigo valorando a las personas fuertes. Guardián. Bueno, comencemos. Ellos han de estar alerta. Se abrieron las puertas y las abrí yo. Mi amo me dijo que es su perdición, que se cuida el pilar que hoy es su defunción. Frente a la luna azul. Los que observaron la pantalla estaban un poco sorprendidos por lo que estaban viendo. La voz delicada de una mujer que dictaba la sentencia de alguien. Hermes. ¿Es aquella la mujer que maneja ese lugar? Parece otra dimensión. Irt. ¿Su amo? ¿A qué se refiere con luna superior? Guardián. Nakime, el demonio de la Biwa. El dios Hermes está en lo correcto, aquel demonio es la persona que controla esa dimensión de bolsillo, llamado el Castillo Infinito. Ella fue creada por el rey demonio cuando éste trató de asesinarlo. Zeus. Una dimensión de bolsillo, es una habilidad increíble. Bruilde. ¿Todo ese lugar lo maneja con ese instrumento? Guardián. Sí, y de paso, una luna superior son aquellos demonios bajo el mando directo del rey demonio. Son 12 luna, pero las 6 primeras son las más importantes y fuertes. Ellas se hacen más fuertes con la sangre de su rey o simplemente devorando humanos. Adán. Qué desagradable. Dijo mientras abrazaba a Eva. Guardián. Ellos cuentan con un gran poder, tanto como para rivalizar a algunos de aquí. Thor. ¿Cómo cuánto? Quisiera poder enfrentarme a ellos. Guardián. Lo dejamos hasta aquí, sigamos. Comenzando la fiesta. Me invitaron, qué pereza. Que lleva la sangre. Brotando de sus cabezas porque quiero matanza a mesa puesta. Fernanda, ¿cuánto me importa una mierda? Vestidos con mi tela se apreciará su belleza. Mi madre me intentó matar. Pues solo viniste a mí. La hermandad Es aquí. dará un gran ruido. Brindaremos un final feliz. Okita. ¿Son dos en un solo puesto? Jack. Ellos sí que se ven malvados. Adán y Eva solo miraron con preocupación. Los presentes vieron cómo los dos demonios hablaban haciendo un gran dúo. Muchos se desconectaron por lo que Gyutaro dijo. Jack. ¿Eh? ¿Debería decir que me siento identificado? Locke. Cállate. Sasaki. Así que son hermanos, por eso ocupan el mismo lugar. Guardián. No es exactamente por eso, pero sí está cerca. Guardián. Gyutaro y Daki, sexta luna superior, anteriormente eran dos niños humanos con una vida mediocre, nacidos en la desgracia y con un destino cruel. En un punto de su vida, en la que no tenían más opciones, los deseos egoístas de seguir viviendo de Gyutaro, hizo que la sexta luna superior de aquella época, los transformara en demonios con permiso de su amo. Regin Leif. ¡Qué vida más triste! Guardián. Sigamos. Digo ganar. Los 8 no pudieron, por lo tanto tuve que tomar su lugar. Me muerto en el perro, da igual, ya lo saben ya, ganar es ganar. A este lloro ya no lo aguanto más. ¿Acaso debería de sentirme más por un viejo que no ha mi potencial? Segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Vine de verdad lo que tanto te cuesta. El rayo que emana la luz esta luna ejecuta esos espadachines de mierda. Yo cantaño cazaba demonios, vino para cazar a casa demonios de castillo cerca de la tumba de todos. Hay un para de tormento de odio. Jack. Qué color tan genuinamente egoísta. Okita.
Con que es de lo que piensan en ganar cueste lo que cueste. Shiva. Es demasiado arrogante para su propio bien. Gol. ¿Quién es el chico rubio? ¿Por qué le dice llorón? Algunos se sintieron disgustados por el egoísmo y arrogancia tan prepotente de aquel demonio. Shiva. ¿Tomar el lugar? ¿Acaso tomó el lugar de alguien? Susano. Así que otra traición. Anteriormente él era un cazador de demonios, los humanos son tan trist. Sí, su odio hacia todo me da un asco tremendo. Para ser un traidor por puro egoísmo, no es para nada respetable, no merece ser arrogante. Guardián. Kaigaku, la sexta luna superior de reemplazo. Siento no poder hablar mucho de él por ahora, su historia y situación se las contaré en otra ocasión. Es una sangría, donarte hasta carrea. Perfecto, te parte, arte en la agonía. Es un jarrón con agua hirviendo que se siente fría. Todo arte tiene muerte y toda muerte tiene un día. Me llaman Kyoko y pocos veces, hago que tu coco pese. Ya no dudar lo que es arte hasta que como un loco rece. Mis ojos eran judas y con un guiño te besa. Ahora póstrate ante mi perfecta belleza. Guardián. A partir de aquí, quitaré el velo que impide sentir su presencia. No se preocupe, nada malo sucederá aquí. Muchos se estremecieron por la presencia tan asquerosa de Gyoko. Otros ya estaban calmados, pues algunos ya habían experimentado presencias iguales o peores. Buda. Qué criatura más asquerosa y cruel. Adán, Eva y algunos humanos se alertaron, no por el poder de aquel demonio, sino por su asquerosa forma de ser. Beelzebub. Él sí que aparenta ser lo que es, un demonio cruel. Albirth. Qué manera más distorsionada de ver la belleza, está idiota. Afrodita. Jajaja, para nada es lo más hermoso, Adamas sería mucho más lindo que esa cosa. Adamas mira a Afrodita con rabia. Guardián. El demonio de las jarras, la quinta luna superior. No hay mucha información de él, lo único que puedo decir, es que ya era un monstruo cruel desde su humanidad. Loki. Creo que eso ya es obvio. Guardián. Bueno, sigamos viendo. Entra la cuarta en uno, me salto el prólogo. Controlo las emociones mejor que un psicólogo lo hace. Pero chico, yo te grito, no te suelto recitales. Soy el cuarto, vale, pero a la vez el primer Hokage, que hizo Hakuten. Voy a hacer desaparecer a todas esas espadas. Soy el malo, pero el badass. Pilares, sois la marea, ya que os tengo a mi merced. Queen Shiguan. Tiene un aura malvada, pero menor que la anterior. Afrodita. Él sí que es un poco guapo, pero tiene la apariencia de un niño. Apolo. ¿Controla las emociones? Guardián. No de esa forma, él se divide según sus emociones. Hermes. Qué habilidad más curiosa. Thor. Aún sigo sin ver algún demonio fuerte. Kondo. A pesar de no tener un aura aterradora como la anterior, sigue siendo muy cruel. Loki. Yo pienso que es agradable. Dijo de forma burlona. En realidad no hablaba en serio, a Loki ni le interesaba aquel demonio. Bruhilde. Maldito loco. Guardián. Antengu, la cuarta luna superior. Siendo un humano, fue condenado a muerte por sus pecados, hasta que el rey demonio lo salvó, volviendo su lacayo. Raider. Así que ya era una mala persona desde antes. Dijo mientras seguía viendo la pantalla. He pasado muerto y si lo recuerdo, tan solo veo unas luces en el cielo. En la noche más oscura, la tercera luna. Brilla como el infierno, mi nombre. ¡A casa! Mi puño se marca como la bengala. Los cazademonios, este demonio es quien los caza. Ese nombre os queda muy grande. Cuando de tan solo un contrapago vuestra llama. Zerofuko. Un pasado muerto. Raider. Es un demonio, pero se ve que es un luchador nato, no usa habilidades como los anteriores. Jack solo vio a Akasa, el color de Akasa lo confundía mucho. Sasaki en sus pensamientos. ¿Qué habrá visto esta vez el señor Jack? Iba a hablar pero se calló. Leónidas. Sí que es un luchador habilidoso, es mucho más fuerte que los anteriores y su aura es muy poderosa. Bruhilde. Sí, es verdad, es poderosa, pero por alguna razón, no siento miedo o asco. Thor. Quisiera saber más sobre su estilo de lucha. Lubu. Lo mismo, es bastante poderoso. Guardián. Akasa, y como ya ven, es la tercera luna superior. A diferencia de los demás demonios, él fue transformado por el demonio progenitor de una forma peculiar. Pues Akasa no quería ser un demonio como tal. Adán. Mi hijo, ¿fue forzado? Guardián. Algo así, simplemente Akasa se veía en una situación complicada donde se encontraba en estado de shock, y pues el rey demonio lo aprovechó para hacerlo su lacayo por el potencial que éste tenía.
Ah, también tengo que aclarar, que los demonios que han salido hasta ahora, no tienen recuerdos de su vida como humanos, pues su amo se encargó de borrarlos para que sean más obedientes. Eva estaba a punto de llorar y Adam se sentía disgustado, algunos solo miraron con pena y otros solo pudieron comprender el sentimiento. A los demás, sinceramente no les importaba. Guardián, sigamos. Están tan buenas, tienen un sabor exquisito, tan rico. Solo ella sacia mi apetito. Llevo un culto, mas no creo en esos mitos. Nuestro rito es que vengan todos juntos y al segundo los destripo. Solo les hago un favor, hago su dolor finito. Y si alguien quiere desprender su calor, yo saco mis abanicos. No me importó la muerte de mis padres cuando era un chico. ¿Qué me va a importar después de un siglo siendo un ser maldito? Algunas mujeres se sintieron inquietas por lo que dijo Douma. Loki. Wow, su dieta sí que es selectiva. Ristitude. Ese maldito. Afrodita. Es demasiado bello para su ser, no me agrada mucho. Jack. Wow, su color es muy raro jajajaja. Locke. ¿Qué tratas de decir con eso? Jack. Que no hay ninguno que sea completamente real como tal, hay una pequeña presencia de estos, pero son tan pocos que parecen falsos. Shiva. No me digas, un ser sin sentimientos. Hermes. ¿Un culto religioso? Okita. ¿Qué? Acaba de decir que no cree en esas cosas. Reginleif. Así que para eso lo usa, es una trampa para sus víctimas. Dijo la valquiria disgustada, al escuchar que Douma destripa a sus víctimas. Adam. No puede ser, son demasiado crueles. Loki. Jajaja, no deberías sorprenderte Adam, después de todo son tus hijos, dijo lo último más recalcado. Adam se encontraba triste y furioso por lo dicho de Loquito, solo él tenía el derecho de juzgar la humanidad de sus hijos. A muchos se les fue la cara al escuchar que Douma solo los comía para darles descanso eterno. Ahora sí, este tipo me cae muy mal. Okita. Y se supone que el viejo de Aya es lo peor de la humanidad, ese vejestorio es un santo delante de ellos. Hades. No tiene remordimiento alguno sobre sus acciones. Guardián. Douma, la segunda luna, un demonio carente de simpatía y emociones. Su pasado no es algo trágico, solo estaba aburrido y se maravilló por el poder del rey demonio, así que se convirtió en un demonio, es una persona rara de explicar, pues no es que sea completamente malvada como Gyoko, pero tampoco es que sea una buena persona. De los pocos demonios con sus recuerdos intactos, él es uno de ellos. Bueno, sigamos. Dije al ver que nadie estaba interesado en ver más sobre Douma. Pueden llamarme el matapilares y su marca sale. Me da igual, me lo cargo a pares. Hey, aún no te vale, ni todos juntos alcanzaríais al gran número uno. Yo te subo, yo lo subo. Como aquel que siempre quiso y nunca pudo. Gracias a su sangre no morí jamás. Para hacer frente a su sol, la respiración lunar. Torilubu. Él sí que es fuerte. Algunos dioses y humanos se quedaron sorprendidos por la abrumadora fuerza del demonio, era el más fuerte de los anteriores. Susano. A diferencia del poder de la segunda, la de él, es mucha. Un espadachín poderoso a toda regla. Quisiera combatir con él. Okita. Su aura es intimidante, sería un problema a la hora de luchar con él, pero aún así podría. Dijo el pequeño, midiendo su fuerza con aquel demonio. Odín. Tiene la arrogancia del más fuerte. Afrodita. Su rostro se ve arruinado por tantos ojos, pero sin duda es atractivo, sobre todo su cuerpo. Algunos humanos y valquirias miraron raro a Afrodita. Jack. Entre todos los colores, él tiene los más encantadores, son tan claros y vívidos. Dijo Jack, dejando salir un poco su expresión de emoción. Algunos que estaban sentados al lado de él, se sintieron incómodos, menos su valquiria, ya esta estaba acostumbrada. Nostradamus. Odio, ¿acaso esa es la emoción que siente Jack? Jack. En su parte sí, pero no es esa la más brillante, no sabría cómo decirte lo que estoy viendo señor Nostradamus. Beelzebub. Aquel que siempre quiso y nunca pudo. ¿Qué quiere decir con eso? Tesla. Espera, él también era un cazador, tiene una respiración. Dijo confundido. Buda. Por lo visto, sí, él era un cazador de demonios también. Guardián. Kokuchibo, la primera superior, y la mano derecha del demonio progenitor. Bueno, hasta aquí llegamos. Susano. ¿Qué? Espera. ¿No nos vas a explicar más sobre él? Guardián. Nope. Muchos se les escapó una gota de sudor cómica, pues mi respuesta dejó a Susano con una expresión de desconcierto. Guardián.
Hasta aquí la reacción a este universo, en otro momento veremos más sobre él. No a todos le importó mucho, pero otros querían seguir viendo más sobre este mundo de humanos y demonios. Guardián. Tranquilos, les prometo traer otro universo igual de entretenido. Les recomiendo que vayan a descansar, pues nos veremos más tarde. Y con eso, me fui de la sala y los demás también empezaron a levantarse para ir a descansar,